Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a retomar con nuestra serie de exámenes para el CBC de la UBA, ¿sí? En este caso vamos a ir con los exámenes del segundo parcial de Matemáticas 51, ¿sí? A todos los que estuvieron prestando atención en el canal, estamos haciendo esa serie de videos, así que bueno, básicamente vamos a retomar con lo que teníamos en mente. Entonces vamos a arrancar con el primer caso, donde en este caso nos van a dar una función, ¿sí? Vamos a tener una exponencial e a la 3x menos 12, ¿no? Y más un 5, en este caso. Y la idea, en este caso, sería hallar el punto, ¿no? Donde, por ejemplo, punto de f, donde en este caso la recta tangente tiene pendiente igual a 5, ¿sí? Este sería el caso. Tiene pendiente 5, podemos decirlo directamente, y luego dar la ecuación completa. Sería como la segunda parte, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver un poco, ¿sí?, cómo nos quedaría o cómo podríamos plantear este escenario con los elementos que tenemos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, la idea sería la siguiente. Acá estamos hablando de recta tangente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen a mano fórmulas con las que puedan directamente ir al problema, mejor. En este caso, yo voy a hacer lo mismo para tratar de ahorrar algunos pasos. Entonces, por ejemplo, tenemos que pensar lo siguiente, ¿sí? Esto a modo de gráfico es algo más o menos siempre del mismo estilo, ¿no? Ustedes van a tener, por ejemplo, el famoso gráfico, ¿no?, de el eje X y el eje Y. Y nosotros lo que vamos a tener en el medio va a ser, por ejemplo, una gráfica, ¿no?, una determinada función, que en este caso nosotros la vamos a poner, supongamos, voy a poner un poco acá en negro, ¿sí? Esta es la función f, y vamos a elegir un punto cualquiera, que en este caso va a ser un punto x0, ¿sí? Cuando hablamos de una variable con un subíndice como este, siempre recuerden que estamos hablando de una variable con nombre y apellido, es decir, un nombre propio, ¿sí?, un punto específico de nuestra recta o de nuestra función. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es la función y este es el punto sobre el cual nosotros vamos a estudiar, que es x0 en x, y luego en y va a ser la imagen de ese x0, por eso se le pone f de x0. Y la recta en cuestión tendría esta forma, si yo le voy a poner en forma de línea punteada, pero por ser una recta tangente, podemos decir la tangente, ¿sí?, a la función f en x0, ¿sí?, que va a tener una determinada forma, y es igual a por x más b, ¿no? Esta es la forma genérica que tiene cualquier recta, ¿no?, que podemos ver en este caso, ¿está bien? Ahora, sabiendo esto, por ejemplo, hay una fórmula que vamos a tener en cuenta lo siguiente, que esto se puede replicar así. La tangente, ¿sí?, a la función f en x0 se puede poner como y es igual una pendiente, que la pendiente es la derivada de la tangente en ese punto, por eso hablamos de f' en x0, todo esto por x menos x0, ¿sí?, y luego a esto se le suma la imagen en x0. Esta fórmula, ¿sí?, tiene toda una explicación teórica, pero nosotros no nos vamos a meter por acá. Lo importante es que si ustedes saben la fórmula y saben dónde usarla, directamente es mucho más sencillo, ¿está bien?, el trabajo que tenemos que hacer. Fíjense lo siguiente, ¿no? En este caso a mí me piden dos cosas. Primero, vamos a ponerlo como subíndice A, el punto de la función donde la recta tangente tiene pendiente 5, ¿sí? Luego, en una segunda parte, me piden dar la ecuación de esa recta completa, que ahí sí tenemos que venir a esta parte. De todas maneras, lo más probable es que si tenemos funciones, como en este caso, nosotros podamos, digamos, trabajar directo con la fórmula, ¿está bien? Entonces acá la idea es decir, bueno, ¿quién es quién? Primero, la derivada en x0 es la pendiente de la recta, porque fíjense que esto sale del número que multiplica la x, y la recta siempre cumple la misma función, ¿sí?, que es de ser un número, ¿sí?, que básicamente diga qué tan inclinada está la recta en cuestión, ¿ok? Y luego
en este caso, por ejemplo, nosotros lo que estamos diciendo es ese punto no lo conocemos, ¿no? Pero la pregunta acá, como punto, siempre apunta a dos coordenadas, ¿no? La coordenada en X y la coordenada en Y, ¿correcto? Eso sería como la respuesta posta formal que nosotros tenemos que poner. Si respetamos la nomenclatura que nosotros pusimos, deberíamos a este punto llamarle x0, ¿sí? Porque es el x, pero es un x, digamos, ya le digo, puntual, específico de la recta, y el y es el f de x0, porque pasa, primero que pasa por la función f, obvio, y además que es la imagen del primer punto. Entonces eso ya nos habla de que tenemos algo como esto. Y el dato que tenemos acá es que la derivada en ese punto vale 5. Entonces esta ecuación es la forma de expresar esa información que nos da el problema, ¿se entiende? Con lo cual, en ese caso, como no tenemos la función derivada, sí lo que tendríamos que hacer es encontrar esa función derivada. Con lo cual, como primer paso, lo que habría que hacer es hallar f' de x. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, deberíamos derivar esta función, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿no? Esta función, nosotros tenemos una exponencial, una suma, ¿está bien? Con lo cual vamos a tener que hacer la suma de dos partes. La primera, vamos a tener la derivada de e con lo que está dentro, lo que está compuesto sin tocarlo, o sea que esto queda como e a la 3x menos 12, ¿sí? Todo esto multiplicado por la derivada que hay acá, que en este caso es un 3 a secas, ¿sí? Más la derivada de 5, que en este caso es 0, por ser una constante, ¿está bien? Con lo cual en este caso esto va a quedar directamente de esta manera. Y en este caso, ¿sí? Como lo vamos a tratar de esta forma, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, la igualdad de la derivada iba a ser 5, entonces íbamos a tener e a la 3x0 menos 12 por 3. Este 3, como está en multiplicación, puedo escribirlo al derecho o al revés, no hay problema. Y esto me va a quedar con 5. ¿Sí? Bien. Entonces me queda de esta manera, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora, básicamente es igualar y despejar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá vamos a decir, acá, perdón, voy a hacer una pequeña corrección. El enunciado decía igual a 3. Bien. Entonces, en este caso, vamos a corregir, ¿ok? Esto. De hecho, ya me llama la atención porque generalmente los números de parcial son en general un poco más... son generalmente números redondos, ¿ok? Están pensados para que ustedes puedan hacer las cuentas y que les queden algo medianamente lógico, ¿sí? Entonces vamos a despejar el x0 de acá, ¿está bien? Entonces vamos a tener, por ejemplo, este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, entonces me queda e a la 3x0 menos 12, que es igual a 3 dividido 3, que termina quedando en 1, ¿no? Luego, para sacar la exponencial, lo que tengo que hacer es pasar esto como un logaritmo, o lo que puedo hacer también es aplicar logaritmo a los dos lados. Lo ideal sería que sería el mismo logaritmo de la misma base, ¿no? Entonces tengo 3x0 menos 12, que esto es igual a logaritmo natural de 1, ¿sí? Logaritmo natural de 1 es 0, entonces vamos a tener 3x0 menos 12, que es igual a 0, y ahora seguimos despejando, ¿no? 12 sumamos de los dos lados, o sea que nos queda, este 12 que está restando lo paso sumando, y ahora me queda x0, este 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo sencillamente, y me queda 12 dividido 3, que es 4, ¿está bien? Entonces, en este caso lo que vamos a tener, por ejemplo, es, ¿no? Vamos a ver desde acá, el punto hasta ahora es en x0, 4, pero recuérdense que al hablar de punto, nosotros estamos viendo dos coordenadas, ¿sí? La coordenada en x0 y la coordenada de f de x0. Con lo cual acá nosotros lo que tendríamos que hacer sería, ¿sí? Tratar de encontrar esa imagen primero. Entonces, ¿cuál sería la imagen del x0? En este caso sería la imagen de 4, ¿sí? Entonces vamos a nuestra fórmula. E a la 3 por 4 menos 12 más 5, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener e a la 12 menos 12 más 5, que esto nos queda e a la 0 más 5,
que es 1 más 5, que es 6. Entonces el punto, ¿sí?, con nombre y apellido nos va a quedar como, en este caso, 4 para X y 6 para Y. Esto sería como ustedes tienen que redactar la respuesta en el caso de que la quieran escribir en forma completa. ¿Está bien? Y ahora lo que pide, o lo que pedía la segunda parte del problema, es que encontremos la ecuación completa de la recta, con lo cual nosotros tenemos que volver a esta fórmula, ¿sí?, a la fórmula que pusimos hace un rato. Yo la voy a volver a escribir, ¿sí?, pero ya tenemos un par de datos más. Fíjense, esta parte sería la tangente a la función f en x0 igual a 4, ¿no? Y en esto me queda como y es igual a la pendiente de 4, ¿sí?, porque x0 vale 4. Acá, pequeño detalle, ¿no? Si x0 vale 4, f de x0 vale 6, ¿no? Y en este caso tenemos la derivada por x menos x4, que es 4, ¿sí?, más la imagen de x0, que es 6, y está la derivada en 4. Pero fíjense que ese dato ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros salimos, ¿sí?, diciendo que, o parte del problema decía, que el punto F tiene recta tangente con pendiente 3. Este dato de la pendiente es lo que ya sabemos de entrada que es esto, que es el 3. Con lo cual directamente podemos reemplazarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 3 por x menos 4 más 6. Esto ustedes lo pueden dejar expresado así, no hay problema. También lo que se puede hacer, por ejemplo, porque así como está no es la típica expresión de la recta con la pendiente y la ordenada del origen, con lo cual a lo mejor conviene desarrollarlo un poquito más, por ejemplo haciendo distributiva, ¿no? Entonces vamos a tener 3x menos 3 por 4 más 6, ¿sí? Fíjense, vamos a tener 3x menos 12 más 6, menos 12 más 6 es menos 6. Y ahí termina la fórmula de la recta. ¿Está bien? Vamos a ver ahora esta parte del ejercicio, donde básicamente lo que nos piden es hacer un análisis de esta función que vemos acá. No es un análisis completo, pero nos piden sacar varios de los elementos que habitualmente se piden en un análisis. Por ejemplo, nos dan esta función y nos piden 4 cosas. Primero el dominio, el intervalo de crecimiento, el intervalo de decrecimiento y los extremos, ¿no? Entonces, acá hay varias estrategias que nosotros podemos tomar en cuenta para poder llevar a cabo este tipo de casos, ¿no? Pero básicamente con un cierto orden lógico podemos resolverlo sin mayores problemas, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que generalmente se suele hacer para este tipo de casos. Supongamos que vamos a asignarle un orden a esto, ¿no? Diríamos, bueno, vamos a tratar de ver qué conviene calcular primero de todo esto, porque así como está expresado, pareciera no estar en ningún orden específico, ¿sí? Con lo cual no tenemos demasiados datos sobre el tema. Entonces, por ejemplo, lo que yo diría primero en cualquier función es calcular el dominio, porque eso nos dice con qué números nosotros podemos trabajar más fácil, ¿está bien? Qué números están habilitados para poder trabajar en la función y qué números no, ¿sí? Luego nosotros tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero si ustedes recuerdan lo que hemos visto en clase, si no, no se preocupen porque lo vemos ahora, generalmente hay un truco entre estas tres cosas. Lo que primero conviene hacer es calcular los extremos de la función, ¿tá? Porque esto después, en conjunción con la técnica de Bolzano que vamos a aplicar en un rato, sirve para calcular los dos intervalos que faltan, que son los de crecimiento y los de decrecimiento. Entonces, esto que ponemos acá es un orden tentativo, ¿sí?, que puede ser útil para nuestro problema. ¿Se entiende? Entonces vamos a arrancar por el dominio. ¿Está bien? Entonces esto acá, por las dudas, lo ponemos como orden de resolución, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por el dominio. Entonces, primero, nosotros tenemos que fijarnos de qué tipo de función estamos hablando, ¿no? Fíjense que estamos viendo que es una división, ¿no? O sea, la forma genérica de poder expresar esto en general es como si yo lo tratara al numerador, que es lo que está arriba, y al denominador, que es lo que está abajo, como funciones por separado, ¿no? Una dividido la otra. ¿Sí? Más complicado que esto no es.
Y la condición es que si yo estoy dividiendo, es decir, el divisor, que es el que está abajo, no puede ser 0, que es el único número que me trae problemas en este caso, ¿se entiende? Entonces, ya sabiendo de entrada que el número que está abajo no puede ser 0, yo voy a sacarme ese problema encima y eliminar, ¿sí?, esa parte de abajo, por lo menos sacar los números que sean conflictivos en ese caso. Entonces digo, bueno, perfecto, x menos 3, que es el b de x, en este caso, porque es lo que está aquí abajo. Yo en este caso no tengo muchos colores, pero si les conviene, pueden, mientras no pierdan prolijidad, pintar de un lado y del otro cada función y después poner una columna al lado como para guiarse en lo que están haciendo, si les sirve. Entonces, por ejemplo, x menos 3, yo voy a fijarme primero el número que sí me va a dar 0, y a ese número lo voy a excluir de todos los números, que la expresión de eso es todos los números reales. Entonces, por ejemplo, x, este menos 3 está restando, lo voy a pasar sumando, o lo voy a sumar, ¿sí?, en ambos lados, con lo cual lo que va a quedarme es un x igual a 3. Entonces, entendiendo esto, el dominio de mi problema van a ser x perteneciente a todos los reales con excepción del 3. ¿Bien? En ese caso la recta no va a tener un punto de continuidad. Otra cosa que se puede pedir acá, que no está incluida, es calcular los límites de la función, ¿sí? Pero como no lo pide el problema, ¿sí?, no lo pide dibujar tampoco, vamos a obviar ese paso, ¿saben? Pero generalmente, por ejemplo, lo que se hace con puntos como este es que es probable que haya asíntotas verticales que haya que calcular más adelante. Entonces, bueno, vamos a tener que tener en cuenta eso más adelante. Luego ahora vamos a ver el tema de los extremos, ¿sí? Porque en este caso los extremos no nos va a alcanzar con lo que tenemos acá en la función, sino que para calcular los extremos vamos a tener que hallar otra función, y en este caso estamos hablando de la función derivada, ¿sí? Porque los extremos son todos aquellos x sub 0, recuerden que cuando ponemos subíndices es porque estamos hablando de números con, digamos, con puntos con nombre y apellido, son todos aquellos x sub 0 tales que su derivada, ¿sí?, en este caso valga 0. ¿Está bien? Y al hablar de extremos estamos hablando también de extremos locales y absolutos, si es que los tuviera. En general se puede hablar de extremos locales en general en primera instancia y luego como extremos absolutos en segunda. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí?, yo lo que tengo que hacer primero es encontrar la función derivada, ¿sí?, es hallar f' de x, porque es una condición necesaria para esta ecuación. Yo, por ejemplo, veo, o había dicho hace un rato, que mi función era una división de dos funciones, ¿sí?, de a y b. Entonces yo tengo que aplicar, recuerden de dónde salía esto, la derivada, tengo que aplicar, en este caso, la regla de división, ¿sí? Esto sale de cualquier, digamos, tabla de derivadas que ustedes tengan en la regla, o mismo que pueden conseguir en Google, no hay problema, pero, o si no se la pueden saber de memoria, es la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo esto dividido el denominador o la segunda al cuadrado. Entonces, esta fórmula sirve para poder calcular, ¿sí?, para poder ordenar cada uno de los pasos. Fíjense, yo acá voy a poner el cuadro con todas las funciones y vamos a sacar las derivadas de cada uno. Entonces, por ejemplo, en el caso de la A, yo tengo 5x al cuadrado. Cuando la derive en A' me va a quedar 5, el 2 baja multiplicando, o sea que me queda 10 por x a la 1. ¿Está bien? Y en la de abajo, que esta me queda un x menos 3, acá la derivada me queda sencillamente un 1. ¿Está bien? Porque es un 1 menos esto que es 0 y queda así. Ordenamos entonces ahora los elementos y me queda, fíjense, ¿no? Vamos a tener, en este caso A' que me queda 10x, ¿sí?, por b, que en este caso es x menos 3, menos 5x al cuadrado por 1, todo esto sobre x menos 3 al cuadrado. Y lo vamos a distribuir un poquito, ¿sí? Fíjense, vamos a tener primero con segundo y el segundo. Y en este caso, el de abajo no hace falta desarrollarlo, puede que sí, puede que no, pero digamos, hasta que no sea necesario, quédense tranquilos. Y esto vamos a tener 10x por x, que esto queda 10x al cuadrado, 10x por menos 3, que es menos 30x, menos 5x al cuadrado. ¿Está bien? Y en este caso,
si lo emprolijamos un poco, ¿sí? Simplemente vamos a reescribir lo mismo, pero con, digamos, con un poquito más de los términos. 10 menos 5 queda como 5x al cuadrado menos 30x, todo esto dividido, ¿sí? X menos 3 al cuadrado. Y así va a quedar en este caso, ¿sí? La función. Ahora, en este caso la idea entonces es encontrar los x0, como hemos dicho, tales que su derivada nos iba a dar 0. Entonces, esta ecuación que encontramos hay que igualarla a 0 y resolverla como una ecuación común, ¿sí? Entonces vamos a tener 5x al cuadrado menos 30x, todo esto dividido x menos 3 al cuadrado, que es igual a 0, ¿sí? Fíjense que en este caso yo voy a tener, por ejemplo, ¿sí? Esa resta, esa división, puedo pasar multiplicando el x menos 3 al cuadrado sin problema, porque, ya les digo, no es el mismo caso que la inecuación, con lo cual no voy a tener inconveniente. Entonces voy a tener 5x al cuadrado menos 30x, que esto es igual a 0 por x menos 3 al cuadrado, que esto me queda como 0 directamente. Acá, por ejemplo, el 5x al cuadrado y el 30, por ejemplo, como factor común podría sacar x, ¿no? Que se repite, entonces decir 5x menos 30, que es igual a 0. Como tengo una multiplicación que es igual a 0, acá se abre esto en dos casos. El primero, el más sencillo, que es el primero, que x sea igual a 0, que es el primer término, que es este. Y el segundo que tenemos, 5x menos 30, que es igual a 0, si yo lo despejo me queda 5x es igual a 30, y si paso dividiendo el 5 me queda 30 dividido 5, 5 por 6, 30, con lo cual el segundo es x igual a 6. Entonces, en conclusión, tenemos como puntos extremos al principio, ¿cuáles tenemos? X pertenecientes son dos, el 0 y el 6. ¿Está bien? Son esos dos puntos que tenemos hasta acá. Y luego, con esos puntos extremos, más lo de los puntos, digamos, que no estaban incluidos en la recta, tenemos un cierto análisis de lo que puede pasar. Porque fíjense, vamos a poner los puntos en la recta. Vamos a poner, acá tenemos x. En x tenemos los puntos negativos y los números positivos, ¿sí? Y sabemos, por ejemplo, que en 0 y en 6 están los puntos extremos. ¿Está bien? Yo esto que estoy dibujando con línea punteada no es una asíntota, obvio, sino que es simplemente una referencia. ¿Está bien? Esto se los aclaro para que no haya confusiones, ¿ok? Y en el 3, este es un punto fuera del dominio, ¿sí? Punto no del dominio. Esto está mal expresado, pero por las dudas lo vemos, ¿sí? Porque el dominio, en este caso, llega hasta 3 sin incluir y sale de 3 sin incluir. Entonces, para encontrar lo que falta, que son los intervalos de decrecimiento y decrecimiento, más clasificar esto, porque nosotros no sabemos si los extremos son, ¿sí? No sabemos si los extremos son máximos o mínimos o no son nada, pueden ser puntosilla. Entonces en ese caso hay que armar una tabla como para clasificar y ver qué es lo que ocurre. Entonces vamos a ver, esto lo podemos partir a su vez en intervalos, ¿sí? Esto siempre, la mecánica siempre es la misma. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso los x, vamos a clasificarlo con una tabla y vamos a poner acá las imágenes y las derivadas, perdón. Las derivadas, la función derivada que encontramos hace un rato y clasificar cada punto como corresponde, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá lo siguiente. Yo tengo estos tres puntos, el 0, el 3 y el 6. El 3 ya sé que es un punto que no está en el dominio, con lo cual lo voy a sacar también, ¿sí? De la función derivada, porque si no está en la función original, tampoco tiene que estar en la función derivada. Eso es, digamos, condición muy importante y que siempre se respeta de la misma manera. Y después tengo los intervalos que faltan. Tengo de menos infinito a 0, tengo de 0 a 3, tengo de 3 a 6 y tengo de 6 a más infinito. Y simplemente lo que tengo que hacer acá es probar la derivada de cada punto con, digamos, distintos puntos de prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, por ejemplo, voy a elegir para este el menos 2, entre el menos infinito y el 0, entre el 0 y el 3 voy a elegir el 1, entre el 3 y el 6 voy a elegir el 5, y entre el 6 y el más infinito voy a elegir el 7. Y me voy a fijar la imagen de cada uno, simplemente las derivadas de cada uno. Simplemente me tengo que fijar
si son positivas o negativas. Ya sé que en 0 y 6 las derivadas valen 0 porque es lo que acabo de sacar en esta ecuación. ¿Está bien? Así que tiene que cerrar todo por todos lados. ¿Está bien? Y en este caso me voy a fijar, por ejemplo, que la derivada en 2 me va a quedar positiva. En menos 2, perdón. La derivada en 1 me queda negativa. La derivada en 5 me queda negativa. Y la derivada en 7 me queda positiva. Entonces, fíjense lo siguiente. Si la derivada me queda positiva en este intervalo, en menos infinito a 0, porque ya el menos 2 que está en ese intervalo me dio así, quiere decir que todo el intervalo la función va a hacer esto, va a crecer. Si voy a la siguiente, que es la de 1, la función luego baja y luego decrece, ¿tá? O sea que hace esto. ¿Está bien? Luego en el 5 la función vuelve a bajar, ¿ok? Y en el 7 vuelve a subir. Entonces, entendiendo esto, ¿sí? Acá es importante lo siguiente. Primero que nosotros miramos al 0 y decimos, en el 0, o sea, siempre la función hay que leerla de izquierda a derecha, porque se lee en orden creciente, ¿no? En general, ¿sí? Para que se entienda la idea. Entonces la función acá crece, entonces pasa de crecer, subir, a luego bajar. Con lo cual, en x igual a 0, lo que hay es un máximo absoluto. Fíjense, imagínense, en este caso, imagínenselo como una montaña rusa, que sube un carro y luego baja, ¿sí? Esa sería un poquito la idea. Luego en 3, acuérdense que no es un punto de la función, es una asíntota, ¿sí? Nosotros no lo probamos acá porque no hicimos el límite, pero hagan la prueba y se van a dar cuenta de que ahí lo que hay es una asíntota. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tampoco es un punto que pertenece a la función derivada, con lo cual tampoco lo está preguntando la idea, pero no es un punto extremo, entonces ya lo sacamos de ahí. Y luego, en x igual a 6, lo que vemos es que la función previo baja y luego sube, ¿sí? Antes del 6 baja, luego el 6 sube. Entonces ahí lo más probable es que hay, en este caso, un mínimo absoluto. Pero acá hay una pregunta con esto. Yo acá fíjense lo siguiente, yo estoy diciendo que es un mínimo absoluto, pero la pregunta ¿es absoluto? Es una buena idea de darnos cuenta, ¿no? Si es absoluto o no. Y la idea es que para contestar la pregunta de que es absoluto o no, justamente es que hay que estudiar toda la función completa, que no es lo que está pidiendo acá el problema, ¿sí? Si lo pidiera, nosotros tenemos que calcular los límites a más infinito y menos infinito y fijarnos si efectivamente la función crece en forma infinita o no. No lo vamos a hacer acá, pero si ustedes hacen el límite de x tendiendo a infinito de f, en este caso, les va a quedar más infinito. Y si hacen el límite de x tendiendo a menos infinito de f de x, lo más probable en este caso es que les va a quedar con menos infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que no son absolutos, sino que ambos son relativos, porque siempre va a haber un punto más grande que el otro. Entonces, ojo con este tipo de trampas y a tenerlo en cuenta, más allá de que la pregunta en sí no lo diga, pero siempre es importante clasificarlos, primero como relativos y luego como absolutos. Bien, vamos a ver ahora este caso, donde simplemente lo que pide esta cuenta es resolver esta integral. No nos pide calcular un área, no nos pide calcular una integral definida, sino que simplemente es resolver la integral como viene. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar acá? A primera vista, nosotros vamos a tener que aplicar algunas propiedades, ¿sí? Yo en este caso les recomiendo que, como este es un tema que tiene mucho que ver con propiedades específicas, ¿sí? De técnicas y demás, vayamos nombrándolas paso a paso acá. Por ejemplo, una de las propiedades de tabla es que si yo tengo una integral de una constante por una función, ¿sí? Vamos a tratar de desarmar esta integral en partes más pequeñas o más fáciles de trabajar. La constante k, en este caso, es una constante, es un nombre digamos, un número con nombre y apellido. Entonces, en este caso, yo puedo sacarlo fuera de la integral multiplicando y dejar la integral lista. ¿Cómo me doy cuenta de la función de x? Porque mirándola es una expresión que solamente tiene la letra x y no tiene otra cosa, digamos, preocupante dando vueltas por ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, este 7 que está multiplicando, puedo separarlo bien claro de toda esta expresión que tiene x, ¿sí?
Esto sí puedo llamarlo como mi f de x y esto otro como mi constante. O sea, puedo recurrir a eso sin problema, ¿no? Entonces en este caso esto me va a quedar como 7 por la integral de logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Entonces en este caso yo al llamar que mi función me quedaba como logaritmo natural de x sobre x, por ahora hasta ahí no tengo demasiadas propiedades de más como para aplicar y ir desarmando la integral en esos pasos. Pero sí lo que puedo hacer, por ejemplo, es decir, bueno, primero me tengo que fijar, esta función f está en una tabla, ¿sí? O sea, acuérdense que este problema se resuelve mucho, gran parte de los problemas se resuelven mirando la tabla de integrales y sencillamente viendo qué integral o qué primitiva le corresponde a cada función. Que esas son lo que se llaman integrales fundamentales, ¿sí? O sea, las que son de libro. ¿Está bien? En este caso, si uno se fija, el logaritmo natural de x sobre x no está en ninguna tabla. ¿Está bien? Entonces, como no está en ninguna tabla, nosotros lo que vamos a tener es que muy probablemente tengamos que aplicar alguna técnica para poder resolverlas. Entonces sí podemos separarlo en partes y ver alguna relación entre ambas. Por ejemplo, yo voy a tener logaritmo y tengo 1 sobre x. Lo primero que puedo hacer es pensar esto como una multiplicación, ¿no? de ambas partes. Entonces voy a tener logaritmo natural de x y luego voy a tener 1 sobre x diferencial de x. O sea, esta división, acuérdense que toda división se puede pensar como la multiplicación del recíproco, ¿sí? O sea, esto simplemente es reescribir lo mismo de otra manera. No estamos haciendo nada, no estamos aplicando ninguna técnica especial acá. Y después la idea es decir, bueno, ¿qué técnicas vamos a aplicar? Nosotros en esta materia vamos a ver dos técnicas, o vimos dos técnicas que son sustitución y partes, ¿ok? Siempre van en órdenes de complejidad. Sustitución en general es cuando es una técnica que se usa cuando hay una parte de la función cuya derivada está escondida, entre comillas, dentro de la función, o hay una composición. ¿Está bien? Esos son como los principales drivers de decir, bueno, tengo que aplicar esa idea porque es lo que me da la pista de que eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo diría lo siguiente, acá hay algo que llama bastante la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una función que es, por ejemplo, en este caso, la función es logaritmo natural, ¿sí? Y me fijo en la tabla de derivadas, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Sí? Esto, si ustedes miran cualquier tabla de derivadas, se van a dar cuenta que es lo que está ocurriendo ahí. Entonces es loco porque una parte de la función es la derivada de la otra. Eso generalmente es lo que nos da la pauta de que ahí se puede hacer sustitución, ¿sí? Entonces, como técnica de sustitución, básicamente yo tengo que sacar esta variable de la x y reemplazarla por algo que me sirva a mi criterio para simplificar la variable, sacar esa expresión con x que no me sirve y cambiarla momentáneamente por otra letra que sí me sirva para resolver esa integral. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Yo voy a seleccionar a esa parte de mi función como la letra u, que pueden usar la letra que ustedes quieran, la letra A, B, la L, la que ustedes quieran. Pero la idea de esto es expresar que yo voy a hacer un cambio momentáneo en mi cuenta. Entonces el u se va a quedar como mi logaritmo natural de x. Y cuando haga la derivada de esto, esto me va a quedar como 1 sobre x por diferencial de x. Ojo que cuando ustedes hacen sustitución es muy importante que no se olviden del diferencial de x, porque eso es parte de la derivada completa y van a tener que usarlo dentro de su cuenta más adelante. ¿Está bien? Entonces en este caso, yo al sustituirlo y al decir que esto lo voy a llamar como u y todo esto lo voy a llamar como diferencial de u, entonces ahora si escribo la integral con ese paso momentáneamente, esto me va a quedar así, me va a quedar como 7 por la integral de u por diferencial de u. Esto, si ustedes lo miran también de otra manera, el u es como decir u a la 1, ¿sí? Porque como potencia no tengo, digamos, nada específico ahí, pero lo puedo pensar como u a la 1. Y de la tabla, ¿sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo u a la algo, a la n, la derivada es hacer n, ¿sí? Por u a la n menos 1. ¿Está bien? Con lo cual, si yo esto lo leo de otra manera, u a la n, la integral de u a la n va a ser 1 sobre n más 1 por u a la n más 1. ¿Sí? Fíjense que las tablas de integrales y derivadas se pueden leer de izquierda a derecha sin problema, ¿sí? Porque justamente nosotros podemos, digamos, tenemos esa flexibilidad de poder leerlos
porque son operaciones contrarias, ¿ok? Y tienen el mismo significado. Entonces vamos a tener en este caso, acá sí voy a aplicar directamente tabla, es decir, lo que voy a hacer acá es mirar, veo que este caso es exactamente, le corresponde directamente a esta solución. O sea, acá el paso que doy simplemente es fijarme de los modelos que están, cuál fue esa resolución. Entonces digo, tengo el 7, voy a tener en este caso un 1 sobre un 1 más 1, todo esto a la u por 1 más 1, y por separado le pongo la constante c, que siempre va por default en todas las integrales, después vamos a ver qué significa, pero en este caso va a quedar de esta manera. ¿Está bien? Entonces esto nos va a quedar como 7, ¿sí? Esto es un medio de u al cuadrado más c, y una vez que tengo esto, ya el u, una vez que ya resolví la integral con la tabla, ya cumplió su función. Con lo cual tengo que volver para atrás a mi expresión original, ¿sí? Tengo que volver para atrás a mi expresión original y fijarme y chequear que eso esté ok. Entonces vuelvo para atrás y en este caso me va a quedar 7 medios, ¿sí? El u, que en este caso me queda como el logaritmo natural, fíjense que es lo que acabamos de reemplazar acá, ¿no? Todo esto al cuadrado y luego la constante c. Entonces, esta es la expresión, ¿sí?, completa de lo que ustedes tienen en cuestión. Vamos a ver este último caso, donde lo que nos pide este problema es encontrar el área entre dos funciones, ¿sí? Entre f, que en este caso está llamada como 4 sobre x, y g, que es 5 menos x, ¿no? Bien, acá tenemos varias opciones para poder proceder, pero yo lo que les diría como lo más importante es, si uno tiene más o menos una idea de cómo hacer un gráfico, ¿sí?, y sobre todo teniendo una idea de cuáles pueden ser las formas de la función, nos va a venir muy útil para poder resolver esto de una manera mucho más fácil y sencilla. ¿Está bien? Entonces, nada, esto se lo planteo como una idea para que lo tengan a mano, pero quédense tranquilos porque, digamos, si lo tienen como un as bajo la manga, les va a ser muy útil a la hora de hacer el problema. Pero esta parte es bastante mecánica. Lo primero que nosotros solemos hacer es hallar, ¿sí?, la intersección de las figuras, ¿sí? O sea, en este caso, este problema solamente contamos con dos funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener f intersección con g. Si tuviéramos tres, ¿sí?, las intersecciones siempre se van a hacer por lógica de pares. O sea, si yo tengo tres, tengo que elegir grupos de dos y juntar los puntos. Si tengo solamente dos, el problema por suerte es más fácil, ¿no? ¿Cómo hago una intersección de dos funciones? Que es justamente gráficamente va a ser el punto o los puntos donde las funciones se corten, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que es probable que haya más de un punto, pero de todas maneras, hasta que yo no tenga el gráfico completo, esto solamente va a servir de guía, ¿sí? Y la forma de buscar dónde se cortan dos funciones, lógicamente, es tratar de ver cuánto es, digamos, cuánto vale la función cuando son iguales entre sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a decir f tiene que ser igual a g. Es decir, para el punto que yo estoy buscando, las imágenes de ambas partes de la función tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, lo que yo voy a tener acá sería lo siguiente, ¿no? Igual a las funciones, esto me queda 4 dividido x, que es el f, y el g que me queda 5 menos x. ¿Está bien? Y ahora lo tengo que tratar de resolver. Primera cuestión, esto es una igualdad, con lo cual tenemos que usar las reglas de igualdad. Hay excepciones con las desigualdades que en este caso por suerte no aplican y dentro de todo hacen la cuenta más sencilla. Por ejemplo, yo tengo esto que es una división, ¿sí?, con lo cual yo podría multiplicar ambos lados por x para sacar esa división que me está generando inconvenientes ahí, ¿no? Entonces x con x se va. Y vamos a tener 4, que es igual a 5 menos x, todo esto multiplicado por x, ¿no? Perfecto. Acá, como es una multiplicación con una resta, puedo aplicar distributiva, ¿sí?, y tratar de desarmar esta cuenta de una forma un poquito más sencilla. Entonces, por ejemplo, hago la distributiva, ¿no? Esta me va a quedar 4 es igual a 5x menos x por x, que es x al cuadrado. Y esto así nomás tiene aspecto de ser una función cuadrática, ¿sí?, porque ya veo que hay tres términos, por más que no estén todos mismo lado, pero ya veo que hay tres términos que tienen los 3 grados de potencia
propios de una cuadrática. El término con cuadrado, el término lineal y el término, ¿sí?, independiente. Para terminar de resolverlo, lo que sí tengo que hacer es pasar todo de un solo lado de la ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 4 lo paso restando del otro lado, entonces esto me queda menos x al cuadrado más 5x menos 4. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es acomodar la ecuación, ¿está bien?, de forma tal de que, digamos, pueda aplicar la fórmula más visualmente fácil, nada más, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso la cuadrática tenía, yo acá puedo sacar los coeficientes de cada una. A, que es el que acompaña al x al cuadrado, B, que es el que acompaña al x lineal, y C, que es el independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me va a quedar en A un menos 1, en B un 5 y en C un menos 4, y sacar los resultados con la resolvente, que esto es una fórmula que ustedes la pueden saber de memoria, pueden tenerlo una calculadora que lo resuelva, ¿sí? Pues estos son cuentas muy comunes, pero básicamente las cuentas saldrían de acá, ¿sí? El resultado se los spoileo porque esto es algo mecánico, ¿sí? O sea, es simplemente meter los números en la calculadora y ejecutar, no hay mucha vuelta que dar, ¿sí? Van a ser 1 y 4, ¿sí? Es decir, 1 y 4, para entenderlo, es el resultado de esta cuenta, obvio, pero a priori es dónde se juntan en x estas dos funciones, ¿ok? Entonces, eso sería básicamente algo con lo que hay que empezar. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que tratar de ver, acá hay un paso que nos ahorramos, que es tratar de calcular el dominio de ambas funciones. No es necesariamente lo que hace falta, pero a veces puede llegar a ser útil. Por ejemplo, en este caso el dominio de g, ¿sí?, como es una función polinómica, una recta, no hay problema, van a ser todos los reales, no tiene ningún problema. Y el dominio, en este caso de f, como es una función que está dividiendo, y está dividiendo o sea, en la expresión dividido, no puede ser 0, como simplemente es la letra x, acá van a ser todos los reales con excepción del 0, ¿no? En este caso no nos preocupa porque sí, para nuestro problema no va a hacer falta. Pero vamos a tener una idea, ¿no?, más o menos de cómo viene la mano. Entonces, lo primero que hay que hacer acá, básicamente es con una tabla tipo Bolzano, ¿sí? La tabla o la técnica de Bolzano, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ver dónde queda encerrada el área entre f y g. Acá hay varios tips. Lo importante acá es hacer un dibujo como para tener una idea, pero con la tabla de Bolzano y el dibujo se van a complementar y vamos a ver si nuestra expresión tiene sentido o no. Y tenemos que tener bien los dos aspectos para que el problema en sí, por completo, esté bien. Entonces, por ejemplo, en este caso para Bolzano vamos a decir, nosotros vamos a tener que, ¿no?, en este caso vamos a tener para las dos funciones, ¿sí?, para las variables x, tenemos el 0, tenemos el 1 y tenemos el 4. Vamos a tener cuánto vale la imagen de f, cuánto vale la imagen de g, ¿sí? Acá lo que es importante es tratar de tener en cuenta quién es más grande que quién para tener la famosa técnica que es el techo menos piso, ¿sí?, que es lo que vamos a ver a continuación, pero es lo que nos va a decir básicamente dónde es que está encerrada nuestra área o nuestras áreas. A veces una función tiene más de un área y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, sabemos que en 1 y en 4 f y g valen lo mismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, f es igual a g y acá también, f es igual a g, ¿ok? Acá, por ejemplo, reemplazamos x1, vamos a tener en f 4 dividido 1 que es 4 y en g 5 menos 1 que es 4, entonces ambas imágenes van a valer 4, ¿sí? En 4 lo mismo, fíjense. En f 4 dividido 4 es un 1, ¿sí? Y en g 5 menos 4 es un 1, con lo cual hasta ahí se cumple. Después quedan los intervalos en el medio, por ejemplo, de menos infinito a 0, de 0 hasta 1. Acá elegí el 0 por el tema de que es asintótico, pero digamos, no hace falta para los fines que estamos buscando nosotros, ¿ok? El 1 y el 4, y después el 4 al más infinito. Entonces, acá, por ejemplo, si bien el 0 no existe en nuestra función f, o sea que se hace a menos infinito, ¿sí?, pero digamos, el área encerrada de todos estos intervalos, f y g, piensen lo siguiente, no se vuelven a cruzar más que en 1 y en 4. Con lo cual acá, toda esta parte, entre menos infinito y 1, queda como un área
entre comillas abierta, y esto lo pongo entre comillas porque no es algo que pone la cátedra, ¿sí? Es algo que es para que ustedes entiendan el tema y nada más. Y pasa lo mismo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos encerrando ningún área entre las funciones que a nosotros nos piden evaluar. Sin embargo, el área que está encerrada va a estar sí o sí acá. O sea, esta es el área encerrada. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy sencillo. Porque los otros dos intervalos van hasta más infinito y hasta menos infinito. Este intervalo es medio mentiroso. Yo lo puse con el 0 para sacar los puntos donde la imagen no estaba. Pero podría directamente haber hecho esto. De menos infinito a 1. Cortar esas dos columnas. Y entonces el único intervalo finito, donde encierro un área finita, es entre el 1 y el 4. Entonces lo único que me falta hacer ahí es ver quién es el techo y quién es el piso de mi función, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es probar un número al azar. Por ejemplo, entre el 1 y el 4 está el 2. Y voy a fijarme cuánto es cada uno. Por ejemplo, la imagen en 2, digo, 4 dividido 2 es 2, ¿sí? Y cuando voy con la imagen de G en 2, me queda 5 menos 2, que es 3. Entonces me queda 2, este me queda 3. Y lo que veo acá es que F es mayor que G consistentemente. Lo que vemos acá, por ejemplo, es que F es mayor que G, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de cuál es el techo y cuál es el piso de nuestra función, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en síntesis, nuestra área, ¿qué partes tiene, no? Por ejemplo, la función techo, que es la función más grande, que es F, ¿sí? La función piso, que en este caso es la función, perdón, mala mía, la función G, acá vamos a hacer una pequeña corrección, G mayor que F, ¿ok? Y esta es la función piso, que es F, el límite inferior de la integral, que va a ser un 1, y el límite superior, que va a ser 4, ¿está bien? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedan todas las áreas? El área siempre es la integral entre la parte inferior y la parte superior de la función techo menos la función piso, ¿sí? Entonces el área nos va a quedar como la integral de 1 a 4 de la función techo, que en este caso es la función G, que en este caso es 5 menos x, menos la otra función, que en este caso nos queda como 4 sobre x, ¿sí? Es importante, por lo menos al principio, poner todos los paréntesis y todas las cosas como para que la cuenta sea coherente, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver, todo lo que falta son distintas técnicas, ¿no? Fíjense, yo por ejemplo tengo una resta, ¿sí? Puedo separarlo en resta de dos integrales, ¿ok? Entonces voy a tener la integral entre 1 y 4 de 5 menos x, diferencial x, menos la integral entre 1 y 4 de 4 sobre x, diferencial x, ¿sí? Una vez que voy desarmando mi problema, puedo ir armándolo en problemas más pequeños, ¿no? Por ejemplo, a esta integral vamos a llamarle, supongamos, a sub 1 y a esta a sub 2. Vamos a resolverlas por separado, ¿no? A sub 1, ¿qué me queda? La integral entre 1 y 4 de 5 menos x, diferencial de x, ¿no? Acá voy a hacer una tabla para cuentas auxiliares, ¿sí? Fíjense que acá puedo aplicar nuevamente la regla de la resta. Entonces voy a tener la integral entre 1 y 4 de 5 menos la integral entre 1 y 4 de x, ¿sí? Y voy a tener la función y la integral. Esto es como si hiciera un corte, un copy-paste de las tablas de integrales comunes, ¿no? X a la n me queda 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 y una constante cuya integral me queda k por x, ¿no? Entonces voy a tener 5, que lo saco afuera, pero bueno, en este caso me puede quedar entre 1 y 4, menos x a la 1, que acá me queda como x a la 2 sobre 2. Fíjense que acá estoy aplicando directamente esta técnica, entre 4 y 1. O sea que esto me queda 5 por x entre 4 y 1, menos x al cuadrado sobre 2 entre 4 y 1. Al principio les recomiendo que pongan estos paréntesis para que no tengan errores con los signos, ¿ok? Entonces voy a tener 5, acá, a partir de acá aplico barrow,
¿sí? Entonces digo 5 por 4 que lo reemplazo acá, menos 1 que lo reemplazo acá, menos, voy a tener 4 al cuadrado sobre 2 que lo reemplazo acá, menos 1 al cuadrado sobre 2. Entonces voy a tener 4 menos 1 que es 3, 5 por 3 que es 15, menos 4 por 4 16, sobre 2 que es 8, 8 menos 1 medio, ¿sí? Que son 16 medios, menos 1 medio que son 15 medios, y 15 menos 15 medios son 30 menos 15 medios, que termina siendo 15 medios. ¿Está bien? Y ahora, cuando voy con la segunda área, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a tener el área 2, que esto nos queda la integral entre 1 y 4, de 4 sobre x diferencial de x. Puedo sacar el 4 multiplicando, ¿sí? Y fíjense que de la tabla que hacíamos el otro día, ¿no? Yo tengo la función 1 sobre x, esto es como decir x a la menos 1, ¿sí? Pero en este caso en la regla, la integral simplemente es logaritmo. Esto es de tabla, ¿sí? No hay mucho que pensar acá. Entonces acá voy a tener 4 por logaritmo natural de x, y ahora sí esto entre 4 y 1. Entonces esto me queda 4, paréntesis, acá aplico Barrow, ¿está bien? Entonces me queda logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1. Ven que la estoy reemplazando la x sucesivamente, ¿sí? En la cuenta. Y esto me va a quedar 4 logaritmo natural de 1, que es 0. O sea que me queda 4 por logaritmo natural de 4. En la cuenta que habíamos dicho recién, el área, en la parte A nos quedaba como A1 menos A2, ¿sí? O sea que en este caso, esto me va a quedar como A1 que me quedó 15 medios, menos A2 que me quedó logaritmo natural de 4. ¿Está bien? Y con esta cuenta quedaría el área, ¿sí? Y con esto es el cierre de este caso. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación.